Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Humo y Espejos, acá donde están los análisis geopolíticos no convencionales. Así que vayan acostumbrándose porque no les vamos a contar la realidad, sino que les vamos a dar las herramientas para que ustedes las entiendan. Así que vamos a tener, como siempre, la columna de Elías Bravo, Mirada Nacional Estratégica acá, viendo qué es lo que sucede en esta Argentina, donde estamos a pocas horas de que asuma el nuevo presidente de la nación, Javier Milei. También contaremos en el segundo bloque con la columna de Azul Selene Ramírez. Y ahora nomás Marcelo, que nos va a hacer esta jugada entre columna y presentación. ¿Cómo estás, Marce? ¿Preparado para este Humo y Espejos de hoy? Sí, por supuesto. Preparado con mucho interés por saber qué nos va a contar Elías sobre el futuro plan de gobierno. Por lo menos, bueno, antes no teníamos plan de gobierno, ahora tenemos plan de gobierno. Por ahí era preferible no tenerlo, pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos cuenta. Vamos a analizar dónde estamos parados en la cuestión de Ucrania y también tenemos una noticia que creo que si se termina confirmando va a traer cola. Muy bien, Elías, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte nuevamente acá y bueno, cómo no. No hay que olvidar que Argentina para el mundo es un tema internacional y hoy Argentina está dando vueltas qué es lo que va a suceder acá. Así que contanos. Bueno, primero, gracias Marcelo, gracias Ivonne. Mirá, sí, estamos en vísperas de la asunción del presidente, ¿no? Y se siente en la calle. Yo vengo del palo industrial, hace 20 años que estoy gerenciando la parte comercial de la compañía, que se involucra en la vida de muchísimas empresas pymes, sobre todo, y en varios rubros. Y se siente ese freno previo a la asunción del presidente y al cambio de lo que se espera de las reglas de juego. Pero bueno, eso pasa en la micro, ¿no? En lo que es la vida de las empresas en el día a día. Ahora, después tenés el tema de lo que está pasando en los sectores de poder, ¿no? Y ahí creo que desde la elección y en todos estos días donde fue muy complicado, me parece, para Milei, esa definición de su gabinete, digamos, de gobierno, que en algún punto refleja, primero, toda una interna que tiene con una alianza de gobierno que está formando con ese sector del macrismo, si se quiere, con esa alianza que generó para poder ganar las elecciones con Burrich y con Macri, pero sobre todo lo que está mostrando y que creo que está trayendo en los sectores de poder y en el mundo del palo económico, una incertidumbre de si realmente se está, el presidente, o en este caso Milei, está sabiendo qué es lo que está haciendo, ¿no? O sea, hay la foto, la imagen cambió de Milei, de una persona que venía con una idea, si se quiere, distinta, disruptiva, ese tema de su concepción anarcocapitalista, de su dolarización, y propuestas que después, en estos 15 días, pareciera que fueron quedando en el camino y fue tomando un rumbo más pragmático. El tema del Milei buscando gobernabilidad, pero sobre todo dando señales con funcionarios claves relacionados al tema principal que hay que arreglar en el país, que es la economía por un lado, y después el rumbo, el plan estratégico, como decías vos, el plan de gobierno y el plan estratégico de nación como para resolver los problemas, pero sobre todo para saber para dónde ir, ¿no? ¿Y hay plan estratégico? Bueno, ese es el ¿Hay un tema. plan? Si vos sos una persona como Milei, con un fuerte, digamos, concepción ideológica que la manifestó en la campaña, rígida, en el sentido de que no había filtraciones en esa concepción economicista que fue mostrando, y donde en ese mapa no aparecía en ningún momento un funcionario digamos, que pueda llevar adelante todas esas propuestas que venía generando como plan de gobierno, como Luis Caputo, que es un hombre de las finanzas y un ex funcionario de Macri, que estuvo manejando la finanza pública, pero también estuvo en el Banco Central, y que fue una muy mala gestión, inclusive reconocida por él.
creo que lo que está mostrando es que ese cambio de algo rígido y teórico, algo más pragmático buscando gobernabilidad, lo que le está desarmando es, bueno, podías estar en contra o no, pero venía diciendo que iba a hacer. Ahora pareciera ser que está traicionando, si se quiere, su pensamiento en el punto del desarrollo económico, poniendo una persona que es criticada, que viene de un palo que no es el que él estaba de alguna manera diciendo que iba a implementar en el país en lo que es la política económica, de un palo financiero, casi con un monotema que resolver, que él se lo pone como diciendo, viene a resolver el tema de las LELIC, o sea, un tema que está relacionado con el sistema bancario, y que no es una persona que tenga una concepción, inclusive en todos los papers que hicieron correr, que hay mucha confusión si eso realmente es el plan que van a poner arriba de la mesa, algo que escribió Caputo en mayo, o viene a ser un trabajo parecido al que venía diciendo Milei, pero por ahora viene a desarmar la LELIC, sale a manguear plata, algo que había dicho que no iba a hacer. Porque, otra vez. Claro, y era algo que se le criticaba a Massa. O sea, para eso hubiese dejado a Massa, que conseguía guita toda la semana. Pero Caputo ya tiene experiencia en el tema de traerse plata de afuera. Claro, pero era algo que Milei decía que no iba a hacer, que era endeudar a las próximas generaciones. Pero no es una cuestión de crítica de chicana, es, che, no estás yendo, o sea, empezás a desordenarte y lo que mostrás que en un momento muy complejo de la Argentina tenés a un ministro que viene de un palo de la finanza, que no es la economía real. Empezaste a seleccionar funcionarios que no estaban en tu equipo económico previo a la elección. Entonces, digo, se empieza a desordenar, ¿qué cosa? Que haya una jugada estratégica conjunta, porque está poniendo personas en funciones clave que no se conocen entre sí. O sea, no, lo que está diciendo es no hay coordinación en lo que se va viendo en los nombramientos. Pero Luis Caputo no es un hombre de la macroeconomía, es una estratega de Estado, ni siquiera tiene la misma concepción económica que Milei. Entonces, y con todo lo que se conoce, que pone arriba de la mesa, tiene que ver con cuestiones ligadas a lo financiero, continuar un endeudamiento, porque cuando te hablan de... No, mirá, el problema se empieza a resolver a partir de conseguir financiamiento y ahí empiezan las cifras, ¿no? Depende el medio que veas, son 35.000 millones, 30.000 millones, todo para resolver un tema relacionado con lo financiero y lo bancario, que son las LELIC, como para decir, bueno, a partir de ahí podemos empezar a aplicar un programa económico que no lo tiene. Entonces, el hecho de poner y empezó a lotear los puestos claves que regulan la economía real y que esos funcionarios responden a los sectores, la energía viene de energía, la agricultura viene de agricultura, pero no es una persona de Caputo, o sea, se armó un equipo nuevo en 15 días y eso se empezó a manifestar ya en las editoriales y en las columnas de los diarios principales con carpa, pero, o sea, con disimulo, para que no sea una discusión muy evidente, pero cuando vos la buscás hay preocupación. Dice, che, estás armando, hay una situación en el país muy complicada, estás loteando el gobierno, estás inclusive yendo en contra de lo que vos decías, pero estás poniendo a alguien que no se conocen entre sí para resolver un problema muy importante del país. Pareciera ser que es muy endeble eso, y la figura de Caputo, que es resistida. Hubo una nota muy interesante de Melconian que de repente aparece. Melconian era el candidato a ministro de Economía de Cambiemos, que representaba a la Fundación Mediterránea, que a su vez la Fundación Mediterránea venía trabajando en un plan económico, te gusta, no te gusta, pero lo tenía, que proponía una salida coordinada donde tenía el equipo de funcionarios para meter. Y la crítica empezó a ser, che, no podés armar un equipo y un programa en 15 minutos, y menos si es en contra de lo que vos venías diciendo en toda la campaña. Entonces, hay una preocupación de que esto sea muy endeble, que no esté coordinado, que Caputo no sea un hombre que pueda coordinar todas las áreas porque no las conoce, no se conocen entre sí, y empieza a tener un problema que ya lo tuvo Alberto Fernández y que también en parte lo tuvo Macri. Además, internacionalmente esto también se refleja. Me parece el nombramiento de Diana Mondino como
canciller y lo que estuvo hablando, si vos te reís porque creo que la sensación que da es que no está preparada, o sea que no. Es que ella entendió que es canciller y que no asumió en economía, ¿no? Porque creo que por ahí el problema que tiene es ella, pensó que ella es la ministra de Economía y tiene que hablar de economía y a otro será el canciller y no sabemos quién. Claro, pero cuando habla de economía también es un problema. Ah, o sea. bueno, pero eso ya tiene un presidente que es economista, debería resolverlo con él. Pero lejos de eso, es el hecho de mostrar, demostrar cuando la preocupación de que no puso una persona preparada, ni siquiera personalmente, pero pareciera ser que no hay una estrategia de No tiene ningún construcción. antecedente en temas internacionales, ¿no? Que yo sepa, era una economista. Bueno, de hecho, no sé si tiene antecedentes o no la canciller Mondino, pero sí... Futura todavía. La futura canciller Pueden pasar Mondino. tantas cosas en este país. Bueno, pero sí hay una cosa que es real, está siendo el foco de atención mientras Javier Milei, el nuevo presidente, arma su gabinete. ¿Tendrá algo que ver en ese tema? O sea, está bien, ok, te lo tiro a los lobos mientras yo me armo y no hablan tanto, porque de la única que realmente se habla fuerte es de Mondino, y también por esta declaración de que rotundamente no entro al BRICS, no entramos al BRICS, no entramos al BRICS, es como una cosa... Hoy escuché a un periodista español, muchos lo deben conocer, Lorenzo Ramírez, un tipo muy informado, muy ubicado. ¿Tu hermano? Mi hermano, no, es mi primo. Tu primo, es No verdad. tengo hermano, es mi Ok, tu primo. Pero no lo cuente, igual, hacemos todo, Ok, somos toda la tu primo. familia. Estamos copando los medios. Decía Lorenzo Ramírez que Mondino, lo dijo hoy creo, le prometió a los chinos con los que habló que Argentina iba a entrar al BRICS. Y después de eso, digo, yo estoy muy loco, busco la información y no, volvió a ratificar que no entramos al BRICS. Esto es una cosa demencial. Por eso digo, pareciera ser que lo que venía a cambiar todo y a cruzar el país termina siendo la continuidad de la ausencia de una estrategia de desarrollo nacional real, que se refleja en cómo no tiene todavía armado un gabinete cuando, nene, si querés hacerte cargo de semejante lío, tenés que tenerlo de antes. Simplemente los tenés que presentar y vamos para acá. Y el vamos para acá no puede ser con uno de este lado, otro de este, pues ya pasó. Esa contradicción, digamos, en las declaraciones de cuestiones importantes, te está viendo el mundo, y decir que un día va para acá, otro día va para allá, pareciera ser la continuidad de lo que ya vivimos con Alberto Fernández, de tener una cancillería muy errante. Es que unos días antes habían dicho: nosotros vamos a entrar en todos los lugares que se pueda, podemos ocupar todos los espacios porque Argentina necesita mercado. Todo. Después de eso no entramos al BRICS, que son 3.200, 3.400 millones de personas, sin contar la ampliación. No. Tenemos una cola de 40 países y nosotros le decimos que no porque no hay nada que sea interesante para la Argentina. Bueno, eso por lo menos fue lo que dijo Mondino. Acá en ese tema el especialista soy yo lo veo desde el interés nacional, y esta es la lectura que hago inclusive del desarrollo de todo lo que se vino hablando, porque hay una cola de 40 países que quieren entrar a esa mesa donde te abre la puerta a Oriente y a todo un esquema de países muy importantes donde... ¿Cuál sería el motivo de retirarse ahí? Pero para mí más importante es, ¿cuál es el motivo para qué? Eso está liderado por China, Rusia, para que te China, dejen entrar... Rusia, pero está India, están los Emiratos Árabes, está Arabia Saudí, o sea, le estamos diciendo que no a medio mundo, no es un Pero problema. ellos te estaban Rusia diciendo que nomás. sí, porque, digo, hay 40 países que quieren entrar. Sí. Evidentemente es un lugar donde muchos quieren estar sentados. Y a vos te están, digamos, saltando la fila para decirte, vení, te traen la alfombra, sentate, querés un café, vení. Sí. Evidentemente algo necesitan de Argentina. Porque no lo creo que lo hagan por el mercado que tiene Argentina. Argentina es un lugar, un polo estratégico y es la entrada al mundo de habla hispana, además para el BRICS. Te sumo una cosa más, Atlántico Sur, porque ya sabemos todas las riquezas naturales, alimentos, agua, pero además tenemos el acceso, el control al Atlántico Sur y el paso bioceánico, que en caso de guerra va a ser el único paso disponible. Entonces, aparte hay una situación geopolítica que puede ser interesante. Cual, porque lo que diga Argentina, más allá de que tenga cierto hoy relevancia en la noticia, no mueve la aguja del mundo.
¿no? Ok, Y sí, tampoco es el mercado, son cuestiones geopolíticas y de recursos naturales, que evidentemente necesitan, por eso te ponen arriba de la mesa. Retirarse ahí sería una tontería, sí. ¿no? Entonces, Pero y del otro lado también necesitan lo mismo, porque hay una tensión, ¿no? sí, sí. Y pareciera ser que la política de Cancillería de Milei es, ya me alineé a Estados Unidos y a Israel. Pero esto, digamos, y esto te lo digo porque hasta los mismos clientes de los distribuidores, las grandes cadenas, que cuando vos hablas con los dicen, che, se retira de acá, donde te estaban necesitando, sin negociar nada, de esa mesa, que es una locura retirarse, pero del otro lado te entregaste sin negociar nada tampoco. O sea, Porque estoy con usted y ahora le está tratando de sacar 15 mil millones y no se lo da. La libertad no tiene precio. No, creo que es la inexperiencia. Nosotros estamos yendo por la libertad, por los valores. Es muy encima te lo llevan de infantil discurso todo. ético esto. Y la verdad es un despropósito. Vos podés alinearte con Occidente, pero serías más respetado si le sacás algo. ¿Me entendés? Aunque estés en desacuerdo. Vos Digamos, te fuiste de acá sin negociar cuando te pusieron la alfombra roja, delante de 40 países te pusieron. Evidentemente podías sacar algún provecho de ahí. Te querés retirar, vamos a ver si se retira, vamos a ver, pero te querés retirar y declarás eso. Y por el otro lado te entregaste sin negociar nada tampoco, digamos. Y En el medio no tenés programa, no tenés negocio, no tenés equipo de gobierno. El equipo de gobierno que tenés es uno que viene de acá, el otro de allá, te lo puso Macri, te lo puso el de la energía. Este va a jugar para acá, este va a jugar para allá, y nadie coordina. El que pusiste para coordinar no coordina, solamente Claro. se va a preocupar de lo financiero. O sea, tenemos una gran preocupación en el mercado interno y una enorme preocupación en el ámbito Si vos internacional. me dejás redondearte esto, te digo, por lo menos es lo único que le están, digamos, que se sabe y que que va a implementar y donde lo van a apoyar es en el plan de ajuste, esa ley ómnibus de reforma tributaria, reforma de leyes laborales, digamos, el plan de ajuste en subsidios. Yo creo que ahí lo van a apoyar, son los primeros meses. Ese plan de ajuste va a traer consecuencias sociales muy fuertes y va a empezar a generar mucha tensión, me parece que en Milei. Hay que ver si después le sostienen la mano y si no está pasando que le están diciendo sí, hasta que meta el plan de ajuste y después le sueltan la mano, porque realmente si con ese plan de ajuste, sin equipo de gobierno, sin una definición clara de un rumbo a donde querés ir, sin saber, sin tener en claro qué es lo que el país necesita para crecer, estés de acuerdo o no, pero se está preocupando por tapar los agujeros que tiene el barco para que no se hunda, que eso para él sería el equilibrio fiscal con un ajuste, pero no hay rumbo para dónde llevarlo después. Porque evidentemente él, quizás porque no, como decías vos, Marce, él en su concepción anarquista no cree que el rumbo lo tenga que poner el Estado Nacional, pero eso va a ser muy, muy difícil. Yo dinamito todo y listo. Bueno, dentro del plan de ajuste tengo entendido que suspendió la publicidad oficial por un año, la pauta oficial por un año. Olvídate. Así que Igual nosotros no, vamos a hacer eso. diferencia. no hay problema. Marce, no quiero Hace mucho. Pero se va. no quiero cerrar Sin este arreglo. bloque sin antes a volcar un poquito de lo que nos dijo Elías, que la situación está compleja todavía en la expectativa, hay mucha preocupación, ¿no?, de diversos sectores. Mi temor siempre fue que le den la gobernabilidad a Javier Milei como hicieron con Macri, porque todos se la daban, pero también le dieron la gobernabilidad, los 4 añitos completitos, así que vamos a ver qué sucede a partir del lunes. No sé qué ves eso, podemos enlazarlo con lo internacional, que nos quedan unos minutos. Sí, no, algo hablamos de Mondino y de... Bueno, tuvimos el primer canciller que había elegido Alberto Fernández, era un ingeniero agrónomo que no tenía experiencia en temas internacionales. Bueno, seguimos en esa misma línea, improvisamos, pasás por acá, ¿qué tenés que hacer? Teníamos pensado para los próximos 4 años, bueno, venite y manejá la Cancillería, total, ¿a quién le importa? Si no vamos a tener política exterior, nos dice, va a ser la de Estados Unidos e Israel, le damos, y ya está, lo pones en piloto automático. Resultado, habla con Netanyahu y le promete que va a llevar la embajada argentina a Jerusalén.
A ver si lo tenía, pues yo tenía los países que fueron hacia Israel, ¿no? Perdón, a Jerusalén, porque nos parece bastante común, pero la verdad hay 8 países en el mundo que han llevado su capital. Acá la tenía. Estados Unidos, obviamente con Trump, Guatemala, Kosovo, que bueno, se declaró independiente, está ahí en una situación gris, Honduras y Paraguay. Esos son los únicos países a los cuales nosotros nos sumaríamos como quienes tenemos la capital en un lugar caliente, si los hay, y que puede mañana transformarse en el epicentro de una guerra mundial. ¿Por qué nosotros nos vamos a ir a meter en el medio de ese lío? ¿A cambio de qué? Nada. Eso es lo que está pasando. ¿A cambio de qué? De nada. Che, atrás de esto hay transferencia de tecnología, no sé, digamos, te va a pasar. ¿Generaste algún tipo de convenio, de algún acuerdo mutuo en algo? ¿De qué te sirve? ¿Te entregaste sin negociar? No, dejamos los 185 países que están en Tel Aviv, o bueno, los que tienen capitales, ¿no? Los que tienen embajada. Nos pasamos con los 5 que sí lo tienen, creo que no sé si me estoy comiendo alguno. Y de esta manera nosotros nos integramos al mundo, que según Mondino es nuestra prioridad. O sea, yo no termino de entender qué es lo que ella entiende por mundo. Yo, mira, traje un par de datos. Un estudio. Hay un país que en el 2023 vio cerrar 17.900 empresas, ¿no? Que significa el 22,8% del total. Esto significa que hay 305.000 empresas en riesgo de quiebra y que cayó por tercer trimestre consecutivo el 0,8% y está entrando ya en recesión técnica. Ese país es Alemania y ese país es la Unión Europea y esa es nuestra prioridad de política exterior. Yo no entiendo, claro. China crece, tasa de 4,5% y nosotros nos vamos con Alemania que se está hundiendo porque nos queremos integrar al mundo. O sea, hay algunas cosas que son de sentido común. A veces no alcanza con decirlas con seguridad. Porque vos le escuchás a Mondino y vos viste, ella está subida arriba de un pedestal explicándote, pero la verdad no tiene coherencia lo que está diciendo. No. Y eso a mí me parece que es serio, y si a eso le sumamos algo como lo de Israel, nos está metiendo en una situación peligrosa. Con ese tema de Israel, Marce, ¿es consciente Milei y Mondino que nos están trayendo problemas que no son nuestros? ¿Nos están metiendo en una guerra que no es nuestra? Claro, yo creo que no. O sea, yo creo que en realidad no lo piensan, porque Milei creo que cree que se compró el país. Y quería darles una noticia que es un poco primicia, vamos a ver si se confirma, ¿no? Esto es un rumor que está circulando por ahí, que el telepasillo que actúa muy importante. Sí, es más que telepasillo, pero bueno, es un informe de una agencia de inteligencia de Estados Unidos, una de las top, de las que están allá arriba, esas que son las que mandan, bueno. Estos muchachos están alertando a su gobierno y a sus embajadas en la región que hay un proyecto del gobierno entrante que dice que van a fusionar el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad para bajar costos. ¿Y cómo rematan esta historia? Disolviendo el ejército argentino y transformándolo en una Guardia Nacional. Este es un proyecto que hace unos años atrás había sonado, algunos meses atrás, pero nunca se tomó en serio. Bueno, obviamente para los Estados Unidos es un problema, porque ni siquiera ellos están contentos con esta historia, porque el ejército argentino, bueno, está bastante inoperante, está desprovisto de capacidades técnicas y tiene un sector, sobre todo el generalato, bastante bien atadito. Entonces, ¿para qué menear la soga en la casa del ahorcado? Y con lo que están haciendo, están generando, según este documento, una desestabilización regional por la disparidad de poderes, porque los restos de los países tienen ejército y nosotros tendríamos apenas una Guardia Nacional, como Costa Rica creo que tiene una Guardia Nacional. El impacto de esto, no sé, porque las Fuerzas Armadas son una de las instituciones con mayor prestigio en la Argentina, aunque ustedes no lo crean, es una de las que tiene mayor reconocimiento y esto me parece que va a impactar muy fuerte. Así que bueno, yo lo dejo acá, no sé si esto se va a cumplir, igual ahí, si esto es cierto o no, pero es pesado. Eso seguramente
va a ser, se tiene que pasar por el Congreso. O sea, esa responsabilidad le va a caber a Milei todos los dijo legisladores. que lo hace por decreto todo, no sé, porque como tenemos una justicia que también puede convalidar cualquier cosa. Mira, el Congreso, para que si vos querés hacemos Si un vos- cierre con sí. esto, Elías, el Congreso tiene que dar muchas explicaciones, porque el Congreso ha avalado gobiernos que no lo puedo, No tengas uno no duda. puede olvidarse. Eso de Entonces, avalado tiene que ver algo con una entrevista que hicimos alguna vez. o sea, Algunos la sabrán leer. me ha pasado de cambiar de gobierno, vos, de flamante gobierno actual y ex del anterior, y das vuelta como un panqueque. Me preocupa las decisiones Y que pueden avalás- tomar. No, Y y avalar a mí lo me que pasó. preocupa que toda esta inexperiencia que vos ves, toda esta indefinición que se ve, que es notoria, no sea que termine siendo algo que están dejando correr, porque, digamos, ya tuvimos problemas en Argentina y ya tuvimos un Dualde que vino a hacer un trabajo y después como lo que se llama el trabajo sucio, no sé, el Temer brasilero. Que no sea que lo estén dejando correr, que lo estén apoyando para hacer las reformas, sobre todo las que tienen que ver con el plan de ajuste y las leyes, y después no haya problemas para adelante, que no le suelten la mano los mismos que lo están apoyando ahora. ¿Eh? Vamos a ver qué nos espera para el próximo programa. Acá ya nos tenemos que ir, Elías. Muchísimas gracias por todo lo que nos trajiste hoy. Marcelo, bueno, nosotros seguiríamos ahí en este segundo bloque, ya entrando a los temas internacionales. La columna de Azul Ramírez va a tratar sobre Ucrania y Marcelo va a darnos este panorama internacional. Elías, nos vemos el próximo viernes a las 20 horas acá. ¿Eh? Muchísimas gracias. Gracias. Ya volvimos en este segundo bloque de Humo y Espejos y ahora para tratar los temas internacionales y para hablar sobre la situación de Ucrania, que más que Azul Selene Ramírez. ¿Cómo estás, Azul? Qué bonita que estás hoy. Hola, muchas gracias. Un gusto estar acá y sí, vamos a hablar. No sé si ya presentaron el tema. No, Así que arranco yo nomás. con todo. Vamos a hablar un poquito sobre lo que está pasando hoy en Ucrania. Todo el conflicto que ha estado sucediendo estos últimos tiempos, obviamente hace un año estaba en boca de todos, hoy creo que no se habla de la misma manera, no está igual de presente y bueno, este es uno de los temas también que vamos a hablar porque es algo que le está preocupando a la misma Ucrania. Entonces, si les parece, comenzamos. Bueno, el contexto que estamos hoy en Ucrania es de derrotas militares, de desaciertos políticos, Zelensky preocupado, expresando su deseo de que le gustaría tener resultados más rápidos. En sus palabras, no hay suficiente potencia para lograr los resultados deseados más rápido, pero esto no significa que debamos rendirnos, que tengamos que rendirnos. Lo que están sintiendo es que la ayuda occidental que les ha llegado desde un primer momento en este conflicto no ha sido suficiente. Y algo que vamos a hablar más adelante también es que los mismos países occidentales que les ha estado dando esta ayuda también están reconsiderando realmente si está siendo si es suficiente, si seguir dándola, de qué manera. Y otro de los temas también que está preocupando a Zelensky, que él salió a decirlo en una entrevista, de hecho, es que el conflicto palestino-israelí les estén quitando el foco. Porque es una realidad que hace un año, casi 2 años ya, cuando explotó todo esto, uno lo veía, era bastante común, la gente estaba bastante al tanto, uno entraba a las redes y veía banderas de Ucrania, pocas de Rusia, la mayoría de Ucrania, se estaba hablando, se cubría. Hoy, evidentemente, desde los mismos medios no se está cubriendo más y una de las razones por las que se piensa que es precisamente porque de a poquito Occidente le está soltando un poco la mano a Ucrania y Zelensky lo está diciendo, lo está denunciando.
Ya podemos ver las consecuencias de que la comunidad internacional cambie la atención debido a la tragedia en Medio Oriente. Solo los ciegos no lo reconocen. También debemos luchar para llamar la atención sobre la guerra a gran escala. No debemos permitir que la gente se olvide de la guerra aquí. Ya les está preocupando. Y esto se suma también a que el año que viene, en 2024, es un año electoral en Estados Unidos, que es obviamente su más grande aliado y que de nuevo va a tener otra cosa que le va a quitar el foco, que va a ocupar espacio, ni hablar de que no sabemos todavía cuál va a ser la postura del próximo presidente estadounidense, que eso también puede afectar el apoyo que está recibiendo hoy. Después también tienen una serie de conflictos internos políticos en el país. Por ejemplo, el alcalde de Kiev, Klitschko, lo está acusando de autoritario a Zelensky. Que eso es algo que no sé si qué tanto se está al tanto acá, porque normalmente las acusaciones de autoritarismo van para Putin, pero bueno, también se le está acusando a Zelensky. Es más, este alcalde también se solidarizó con el jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que dijo que el frente está todo estancado y que no hay posibilidad de victoria. Y, por ejemplo, Kiva, un ex diputado popular de la Rada, un consejo ucraniano, dice que no lo mandan a arrestar a Klitschko porque actual alcalde de Kiev, en su pasado era un boxeador bastante reconocido, que ha hecho mucho lobby, por ejemplo, en Alemania, y que entonces no lo arresta, Zelensky no lo manda a arrestar porque eso significaría poner en peligro las relaciones Berlín-Kiev. Entonces, escalando ya un tema internacional. Por eso se emitió una orden de arresto contra Poroshenko, que fue el presidente anterior a Zelensky, y al asesor de Klitschko, Palatny. Eso es lo que es dentro de Ucrania. Después, obviamente, tenemos por fuera Rusia, se está esperando, se está aumentando su capacidad militar, está tratando de está esperando futuros ataques. Estados Unidos, que normalmente tiene una política mucho más directa, más lineal, o sea, se basan en fortaleza económica, militar, en sí o no, me rindo o no, es práctico o no. Zelensky no está rindiendo, la situación en Ucrania se está estirando, otros países europeos también lo sienten, que muchas partes están mandando mucha plata a este tema. Después también tenés el Reino Unido, que tiene estrategias más complejas, pero bueno, sigue teniendo los mismos sentimientos que Estados Unidos. Entonces, bueno, las potencias occidentales están precisamente teniendo un dilema sobre si seguir ayudando a Ucrania, cómo ayudarla, porque en definitiva la situación de Ucrania hoy en día sigue siendo un reflejo de lo que fue al principio, que era una manifestación de estas tensiones entre Occidente y países multipolares, potencias multipolares, como en este caso Rusia. También se ha teorizado que esto sería como un primer acercamiento, primero pegarle a Rusia, después ir a China, pero sí, se está yendo de las manos. Lo que iba a ser un ejemplo de por qué no hay que subordinarse frente a esta hegemonía occidental, termina siendo algo que no sirvió, fue un derroche de plata y que hoy se están replanteando realmente, bueno, cómo seguir con el tema. Muchísimas gracias, Azul. Muy interesante lo que nos estás comentando. Inclusive el medio alemán Das Erste, ahí está, ha señalado que el secretario general de la OTAN advirtió que hay que prepararse para malas noticias en Ucrania. Y ya que te metiste, Marcelo, te voy a preguntar a vos. Sabemos que es una batalla que va a ganar Rusia en Ucrania, pero la guerra continúa contra la OTAN. ¿Veremos un cierre real o será una transición, como una adhesión de Ucrania, una transición tranqui, acá no pasó nada? Hay muchas hipótesis. Lo real es que, bueno, esto tiene que ver, ya lo vimos muchas veces,
con la expansión de la OTAN sobre las fronteras de Rusia. El objetivo final de la OTAN es básicamente destruir a Rusia y apoderarse de sus riquezas. No es muy difícil darse cuenta por qué. Rusia tiene casi 1/3 de todas las riquezas naturales que hay en el mundo. Es un país extremadamente rico en todo tipo de minerales, alimentos, agua potable. Encima ahora con el recalentamiento global, el aumento de la temperatura, sea por la causa que sea, no me voy a meter en ese tema hoy, pero el aumento de la temperatura está haciendo que los sectores que antes eran de tierras congeladas, el permafrost que había en Siberia, por ejemplo, se transformen en tierras cultivables y muy ricas. Por lo tanto, la potencialidad de Rusia es enorme. La intención que hay planes para decolonizar Rusia con la idea de que los rusos son pueblos agresores que están sojuzgando otra multiplicidad de pueblos que viven en lo que hoy es la Federación de Rusia. Son aproximadamente, ni los mismos rusos saben exactamente cuántos, porque cada vez que uno pregunta varían el número, pero entre 170 y 190 nacionalidades o etnias diferentes. Entonces se plantea una teoría decolonial y en función de eso se quiere dividir al país en 35 estados. Básicamente Rusia se juega a la supervivencia. Entonces Rusia no está para bromas. Y Rusia se preparó para esta guerra. Rusia preparó su producción militar, preparó a su ciudadanía. Si uno va haciendo un raconto de las políticas que ha llevado a cabo, uno ve cómo ha, por ejemplo, vetado el acceso de las ONG. Las ONG en Rusia hoy están obligadas a declarar cuáles son sus fondos, a quién sirven, y se las declara como agentes extranjeros. Todo este tipo de cuestiones tienen que ver con evitar la penetración de Occidente, que es el mayor activo que tiene el mundo occidental para penetrar en eso. Entonces Rusia ha decidido, ha llegado al punto en que va a enfrentar a Occidente. Lo ha hecho a través de Ucrania, porque Ucrania es el punto más amenazante. Básicamente se estaba atacando lo que Rusia considera sus tierras. De hecho, hoy ya lo es constitucionalmente, lo que es el Donbass. Son poblaciones rusoparlantes, y estas poblaciones rusoparlantes, no olvidemos que están vistos como parte de una sola entidad. Rusia se ve a sí misma como la pequeña Rusia, que es Ucrania, la Rusia blanca, que es Bielorrusia, y la gran Rusia, que es la Federación de Rusia que nosotros conocemos. Esa reunificación es clave para su supervivencia, y la OTAN la amenaza. Instalar misiles a 400 kilómetros de Moscú sería intolerable para la seguridad rusa. Entonces, por lo tanto, esto es una guerra, y ya con esto te redondeo, esto es una guerra que inicia Rusia con un objetivo. En realidad, perdón, está mal dicho, no es una guerra, es una etapa dentro de una guerra que ahora comienza Rusia, que es para rechazar ese avance de la OTAN, y esto lo hace en un marco de un enfrentamiento generalizado con la OTAN. Por lo tanto, Ucrania es solo una batalla, por lo que a Rusia le sirve que la situación se prolongue, porque está consumiendo recursos militares, económicos, políticos, diplomáticos de Occidente en esta contienda. Ahora, como dijo Azul antes, que no están dando bola en Occidente, bueno, fue poco técnico lo mío, que no está en los medios nuevamente toda la cuestión de este conflicto, ¿no? Porque de repente las guerras se dan mucho en los medios, con mayor o menor intensidad. Cuando conviene hay mucha intensidad sobre un conflicto, y cuando ya no conviene, por lo menos por estos pagos, es como que se olvida. Ahí tenemos el tema también de Vitaly Klitschko, la pelea con Zelensky, ¿no? Que Ucrania toma este camino que comentó Azul del autoritarismo. Es que bueno, eso es algo natural. Cuando vos emprendes una guerra de esta magnitud, que ha destruido básicamente la infraestructura de Ucrania, donde tienen cerca de 15 millones de exiliados, donde el país está absolutamente quebrado y se ha transformado ya básicamente en inviable, el futuro de Ucrania como nación está altamente comprometido, es lógico que vayan a surgir divisiones. Y estas divisiones son las que estaba contando Azul. La de Klitschko es un personaje muy importante, muy conocido en Occidente también, pero muy importante en Ucrania, y que acusa a Zelensky básicamente de transformarse en un dictador, porque Zelensky está aprovechando la guerra para perpetuarse.
Yo creo que hay una lógica. En esa situación es muy difícil llamar a elecciones, pero también es cierto que todo esto giraba alrededor de que Rusia es un... Sí, escapando precisamente de ese autoritarismo ruso. Claro, y en cambio los ucranianos son amor, paz, libertad y democracia. Bueno, entonces, pero eso es lo que está dejando hacer, porque que Klitschko de estas notas y que sean publicadas en Occidente, significa que Occidente o un sector de Occidente le está haciendo un guiño. ¿Por qué? Porque se quiere desembarazar de Zelensky, porque ya cumplió su ciclo, porque Zelensky no le sirve a Occidente, Zelensky ha salido caro, se ha desprestigiado, y porque se necesita un responsable de todo lo que ha pasado. Y además es peligroso, porque Zelensky puede llegar a hablar y contar muchos pormenores que hoy se sospechan, como por ejemplo las presiones de la OTAN y de Occidente en general para que la guerra continúe hasta el último de los ucranianos. Entonces cuando se dan esas circunstancias, imagínate que un tipo derrotado y que no tiene nada que perder, como podría ser Zelensky, es altamente peligroso por lo que puede hacer y decir. Por lo tanto, sacárselo de encima es la solución. La suerte de Zelensky está echada y cuando miramos la prensa, ¿qué vemos? Vemos que aquel Zelensky que estaba edificado casi llevado a las alturas de un santo, hoy pasa a ser un elemento indeseable. Ya la prensa occidental empieza a golpear a Zelensky. ¿Por qué? Porque nadie quiere ser el padre de la derrota. Bien se dice que la derrota es huérfana. Bueno, ¿y qué hacer entonces con Zelensky, ¿no? ¿Cuál es el plan B de Occidente o cuál es el plan B de Rusia también? Porque de acuerdo al gobierno que reemplace a Zelensky puede estar favorable o no a esta adhesión de Ucrania a Rusia o la continuación de este conflicto y como una renovación. ¿Cómo lo ves? Yo creo que el problema más grave que hay en esta historia es que Occidente no tiene un plan B. O sea, Occidente se creyó su propia propaganda. Nosotros somos los mejores, nosotros tenemos la mayor capacidad militar, nosotros tenemos el poder de hacer así y desatar un infierno. ¿Se acuerdan cuando decían que iban a sacar a Rusia del SWIFT? SWIFT es un sistema de intercambio que tienen los bancos para hacer las transacciones internacionales. Lo iban a desconectar de ahí y se iba a pagar la economía rusa. Y con eso iba a caer Putin. La apuesta de Occidente era golpear la economía rusa, generar malestar, mover los sectores prooccidentales, que los rusos llaman la quinta columna, sacarlos a la calle, derrumbar el gobierno de Putin y en un plazo de entre 6 meses y un año, Rusia darse un nuevo gobierno al estilo del de Yeltsin que le permita ejecutar un plan de acuerdo a los intereses de Estados Unidos, que seguramente iba a ser volverse luego contra China. El plan en los papeles era: volteamos a Rusia, la damos vuelta y usamos la capacidad militar de Rusia contra China y nos sentamos a mirar cómo se destrozan entre ellos. El resultado fue otro muy distinto. La economía rusa resistió las sanciones, estaba preparada para esto y deberían saberlo si no fueran tan soberbios en sus posiciones, porque Rusia había hecho pruebas para suplantar el sistema SWIFT hace años atrás, hasta habían hecho desconexiones masivas de Internet. O sea, aprobaron todas las circunstancias a las que podían ser sometidos para resistirlo. Hasta Rusia generó una flota fantasma, le llaman, de petroleros. Como sabían que Occidente les iba a bloquear el envío de petróleo, que es una fuente importante de divisas para Rusia, a través de cancelarle los fletes, no solo le cancelaban los fletes, le cancelaban los seguros para que no se podía asegurar la carga, para que de esa manera no se pueda enviar el petróleo. ¿Cómo solucionó el problema Rusia? Porque las empresas occidentales no podían brindar seguros simplemente porque eran sancionadas por Occidente. Bueno, Rusia se fue comprando los buques. Y eso es uno de los grandes problemas que hay con la Unión Europea. En la Unión Europea preguntan: si ustedes están haciendo las sanciones, ¿me pueden explicar cómo nadie sabía que los oligarcas navieros griegos vendían buques a Rusia? Rusia se armó una flota, no se sabe cuánto, de alrededor de 300 petroleros, que se están encargando de distribuir por fuera de lo que puede hacer Occidente. Los mercados los tiene India, el sudeste asiático, China. Petróleo barato, de buena calidad, ¿quién no lo quiere? Bueno, el resultado es que fracasó todo eso. Y de la mano de esto vino la derrota militar, porque Rusia utilizó una política de no involucrarse demasiado en batallas grandes que le significaran muchas bajas.
Contrario a la creencia popular de que Rusia sacrifica y sacrifica soldados sin ningún interés, Rusia cuidó sus efectivos y permitió que las oleadas ucranianas chocaran una y otra vez contra las defensas rusas. Los ucranianos se agotaron, se agotó la OTAN que estaba detrás de ellos y ahora no hay con qué hacerle frente. Rusia sigue esperando. Mantener esta herida abierta en un flanco de Occidente a Rusia le sirve porque Rusia se está consumiendo sus propios recursos. Bueno, indudablemente, Azul, siempre un aporte muy, muy interesante. Tu columna hace tener una visión bastante realista de lo que está sucediendo y humana también, ¿no? Porque la preocupación de Zelensky en qué hacer ahora, qué hago ahora, debe ser bastante en estos momentos. Y nosotros, Marce, estamos seguimos hablando del tema de Rusia, que no solo se rearma, como vos bien dijiste, sino que multiplica los efectivos de su ejército, ha sumado las distintas fuerzas, contratados reservistas. Las intenciones de Putin es llegar a los 3 millones de hombres en armas. Es una cifra importante para Rusia y para todo el mundo. Rusia tenía un ejército que no llegaba al 1.000.000, y esto significa que Rusia está jugando otro juego. Esto es clarísimo. O sea, nadie sigue aumentando su producción militar, poniendo sus fábricas a trabajar 24/7, como está haciendo hoy Rusia, y recluta el último año, en el 2023, 400.000 nuevos reclutas, y tratando de llegar a los 3 millones, según acaba de esbozar Putin en sus últimas resoluciones. Y esto tiene que ver con que el enfrentamiento es mucho mayor del que en Occidente se están creyendo, o que Occidente está intentando blanquear, porque se han invertido las cuestiones. Ahora Rusia está yendo por precisamente su zona de seguridad, que es Europa Oriental, pero además de eso, Rusia va por un mundo multipolar. Y un mundo multipolar no tiene espacio para la hegemonía de Estados Unidos. Para tener una idea de la capacidad de producción, o una revista militar búlgara divulgó las cifras de producción de drones. Mientras Ucrania, con todo el apoyo de Occidente, está produciendo 30.000 drones al mes, Rusia está produciendo 300.000. No tenemos idea de los que puede producir China, pero imagínense que si Rusia produce 300.000 drones al mes, China debe estar en una cifra muy superior a eso. Hay un cambio en la concepción de la guerra, ¿no? Yo traje una información que las fuerzas armadas israelíes, las fuerzas de defensa de Israel, están utilizando un programa de inteligencia artificial que se llama Evangelion. Este sistema es un sistema de inteligencia artificial apuntado a la optimización de recursos en el campo de batalla. Por ejemplo, para ubicar 30 o 40 blancos ya previamente detectados, el sistema comanda y ordena cómo tienen que ser los movimientos de tropas. Después obviamente queda sujeto a la disposición de cada jefe en particular, pero en definitiva es un respaldo que tienen. Ahora ustedes imagínense este tipo de coordinación con la inteligencia artificial y decenas de miles de drones atacando, que pueden ser en un solo ataque cientos o hasta miles de drones. No hay flota de portaaviones que resista, no hay defensa que pueda sostenerse con esto. La guerra, como la conocemos, está cambiando a partir de una matriz diferente que está haciendo obsoleto muchas de las bases en que había sentado su poderío Occidente. Como durante la Segunda Guerra Mundial, un acorazado era un buque insignia, un buque que marcaba diferencias por sus grandes capacidades y luego terminó siendo algo obsoleto ante las capacidades de submarinos y de la aviación, y dejaron de fabricarse porque ya no cumplían más su función. Esto está empezando a pasar con los portaaviones. Estados Unidos solo puede usar esas flotas de portaaviones en contra de pequeñas naciones sin demasiados recursos militares. Contra las grandes naciones, un portaaviones no va a poder acercarse a menos de 1.500, 2.000 kilómetros, y tal vez más, porque uno puede ubicar misiles hipersónicos lanzados de un avión, un bombardero Tupolev 160, por ejemplo, con un alcance de 3.000 kilómetros. Entonces, hasta 3.000 kilómetros no podrías acercarse mínimamente a las costas rusas. Ya básicamente transforma
en blanco flotantes a los portaaviones, las nuevas tecnologías. Entonces todo esto cambia la concepción y muchas de estas cosas Occidente parece que no las ha tenido en cuenta. Muy bien, Marce, muchísimas gracias. Azul, nuevamente gracias por acompañarnos hoy. Muy interesante, esperamos vernos ya en la próxima edición. No, muchas gracias a ustedes y sí, vamos a seguir charlando la semana que viene. Bueno, indudablemente este tema no cierra acá, hay mucha agua por correr bajo el puente, todavía el conflicto Rusia-Ucrania no está terminado, pero sí está llegando a un punto de decisiones, así que Marce, dame un cierre para el programa de hoy. Bueno, creo que nosotros esto lo hemos planteado hace algún tiempo atrás. El mundo está cambiando en una fase que ninguno de nosotros tiene memoria, porque es la primera vez que se da en muchos siglos que se pierde el predominio occidental, la hegemonía que ejerce Occidente, que reorganiza el mundo a su antojo y que implanta su sistema de valores y sus sistemas de comercialización, producción y demás, están llegando a su fin. Emerge un modelo diferente. Por ahora vamos viendo el modelo entre naciones, cómo cambia esa hegemonía occidental por un modelo de otro tipo, que es multipolar, que va a producir un recambio de las organizaciones internacionales inclusive. En un segundo plano vamos a ver, también coexistiendo probablemente con un cambio en las formas laborales, en las formas de producción en función de la nueva tecnología, de la inteligencia artificial, y de la destrucción de los puestos de trabajo, lo cual va a reconfigurar el sistema social en el cual vivimos. Los cambios que tenemos son cambios que se dan una vez en mucho tiempo, son un cambio de era, y esto es un privilegio que tenemos para vivir. Muy bien, Marce, muchísimas gracias a esta audiencia maravillosa de la televisión que no está acostumbrada a estos temas, ¿no? Hace rato que no veíamos en la televisión cuestiones más profundas de la geopolítica. Estamos a disposición para responder cualquier duda en nuestras redes sociales. Son muy activos todos los que nos siguen ahí por Humo y Espejos. Consideramos que tenemos una audiencia muy inteligente, así que quisiera recordar que también se los quiere por acá. Les mando muchos cariños y bueno, tratando de conquistar el corazón y la mente de ustedes que por primera vez nos están escuchando ahí, que les llama la atención y dicen quiénes son esos locos que están apareciendo en este programa, pero acá estamos no para contarles las realidades, sino que para darles herramientas para que comprendan lo que está sucediendo en el mundo. Así que un gran abrazo y gracias de verdad por acompañarnos. Hasta pronto.